Iremos de cerca este tema. Hemos buscado al subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, que dio la conferencia ayer. No hemos tenido respuesta todavía. Ojalá que podamos hablar con él para saber qué puede ampliar a lo que ya dijo ayer. Pero por lo pronto tomamos un fragmento de esta conferencia de prensa donde Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, pues está señalando con fotografías, con imágenes, con elementos a diferentes políticos de Chihuahua y ha dicho que están detrás de lo que llama grupos agitadores. Y bueno, pues dejamos correr este fragmento. Entre las cosas que dice y a quienes señala se encuentra el senador panista Gustavo Madero. A Madero lo menciona, está escuchando esta transmisión Gustavo Madero, lo hemos invitado a pues dar una respuesta a lo que desde el gobierno se está afirmando sobre lo sucedido en la presa La Boquilla. A dos exgobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas, al diputado federal Mario Mata y también al alcalde Adolfo Trillo de la Cruz. A Gustavo Madero del PAN no estuvo materialmente ayer, pero ha sido uno de los convocantes más asiduos también a la agitación. Bueno, pues está en la línea Gustavo Madero, a quien le aprecio que esté aquí para hablar del tema. Buenos días, Gustavo, bienvenido. Buenos días, Carmen. Pues muy preocupado, realmente grave cómo está el gobierno errando el enfoque, la aproximación a un problema que, como escuchaste a Salvador Alcántara, pues es un problema social y económico grave, y un divorcio de la visión del gobierno federal, que es el encargado de administrar el agua. El agua es un bien de la nación, pero también el agua se concesiona, como se concesionan tantas cosas, y las concesiones de esta agua es agua concesionada para riego, y están sacando el agua concesionada para riego para hacerle pago a un tratado internacional de aguas de 1944, Carmen, que lleva 76 años, siempre se ha cumplido, lleva solo 5 ciclos en donde no se pudo cumplir. El mismo tratado te dice que cuando no se cumple, pues se te acumula ese deuda para el siguiente quinquenio. Está previsto en el tratado porque no siempre llevan las mismas cantidades. Chihuahua tiene que aportar 423 millones de metros cúbicos al año al río Bravo, y México recibe 1.850 millones por el río Colorado para Sonora y Baja California. Es un acuerdo que se dice que es benéfico para el país, pero perjudicial para Chihuahua, porque Chihuahua solo pone ese caudal sin nada a cambio. Es más de toda la presa de las Vírgenes, ponerla cada año, y nos están sacando el agua para riego, para hacerle frente a este compromiso que concluye el 23 de octubre. Todavía no concluye, ya quieren sacar el agua. De hecho, ya la sacaron, ya extraían todo el agua. Está al 30% de la Boquilla, que es la grande, la presa grande, y al presidente dice que está garantizado el riego para uso del ciclo agrícola, pero no te dice para cuál ciclo agrícola. Para este ciclo agrícola, pues claro que está garantizado, pues ya está terminando. El ciclo agrícola termina ya en 20 días, en septiembre se acaba, pero estamos hablando del ciclo agrícola que está por comenzar, el del 21, para eso son las presas y ese es el agua que están sacando, y que ya está garantizado que no habrá agua para riego en toda esta zona donde 30,000 familias viven de la agricultura, de sembrar pues algodón, alfalfa, frijol, maíz, nogales, chile. Toda esta zona es muy productora. Se les llama vencedores del desierto, Carmen. No, yo quisiera que vieran las fotos, no hay una mata verde allí, todo es por la gente que ha sabido hacer productivo estas tierras áridas, y por eso valoran tanto el agua, y pues el presidente de Tabasco a lo mejor no tiene esta sensibilidad, porque el agua estorba, aquí el agua es vida. Y bueno, lo peor, lo más lamentable, pues es que ya llegó y se perdieron 2 vidas de la manera más inexplicable, porque esto, como te explicó Salvador Alcántara, ya fue a 100 kilómetros y varias horas después de las protestas. Esto fue injustificable.
es una pareja de productores de delicias, jóvenes. La mujer murió en el acto y el joven murió después en un hospital. Nos están tratando de involucrar a políticos. Es lo más tonto o perverso, no sé cómo decirlo, Carmen. El presidente trae pegado el flotador ahí. Hay un problema real, hay una molestia social, hay un maltrato a Chihuahua y a los chihuahuenses con este tema del agua, que le están extrayendo de manera autoritaria, arbitraria, sin ningún tipo de diálogo, mandando al ejército, a la Guardia Nacional, en 4 ocasiones, Carmen, ya esta es la 4ª ocasión que la mandan a abrir a la fuerza las compuertas, y pues la gente está muy molesta, pero el presidente se va con una lectura muy inadecuada, muy mal informada o perversa, no sé cuál de las dos es, no te sabría decir cuál de las dos es, o mal informado o perverso, porque como dice, el presidente trata de desviar la atención a otros lados y que no se le cargue la culpa a su gobierno o a su administración. Y en esto es completamente el único responsable, el único que puede abrir las compuertas, el único que puede mandar a la Guardia Nacional, al ejército, el único que administra el agua y los tratados es su gobierno. El único que la está regando es su gobierno, porque desde el principio lo está haciendo de esta manera, sin diálogo, no los han recibido. Déjate a nosotros, a los productores, aquí los estuvieron esperando con una promesa y los regresaron diciendo que iba a estar todo arreglado, y llegando, abren la otra presa, está abierta la de las Vírgenes, y abrieron la de la Boquilla, que es la grande, y es donde la gente pues ya montó en cólera, y ahí fue donde se dieron este tipo de desafortunados sucesos que acabaron en el fallecimiento de dos jóvenes, 2 personas que sí se manifestaron, pero estaban a varias horas y varios kilómetros de distancia, y después no tenían nada que ver, ni estaban armados, ni persiguieron a nadie, y los atacaron por la espalda. Los testigos dicen que fue la Guardia Nacional, y pues habrá que deslindar las responsabilidades, pero también habrá que dar la cara, Carmen, habrá que salir. El gobierno se tendrá que atreverse a ir a Chihuahua. Si no es el presidente, que lo hemos invitado mucho, o Blanca Jiménez, tiene que dar la cara y presentarse allí y decir dónde está el agua, que se pare ahí en la presa, que nos la presente, y que podamos ahí sacar conclusiones. El día de ayer, antes de que todo esto sucediera, en el Senado sí se aprobó, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, pues que una comisión del Senado, de senadores de todos los partidos, fuéramos a Chihuahua para hablar con los productores y con las autoridades federales. Pero las autoridades federales nunca han dado la cara, no van a Chihuahua, y todos los manejan con ruedas de prensa, declaraciones de los más desafortunados. Aparecemos como si fuéramos delincuentes y agitadores, Carmen. Eso yo no se lo acepto al gobierno federal, este trato. Somos representantes populares, representantes de los ciudadanos, y esta es la molestia que está sucediendo en Chihuahua. Yo lo estoy haciendo por la vía pacífica, siempre condenando la violencia. Lo que estoy haciendo son firmando puntos de acuerdo, exhortos, iniciativas. Esto es lo que estamos haciendo, y un desplegado. Si para el presidente esto es agitación, pues qué corta memoria o qué distorsionada visión tiene de la democracia. Realmente muy preocupante por 3 cosas: por la extracción del agua, por la muerte de 2 personas inocentes, y por la actitud de un gobierno insensible que está tomando la lectura y la postura más inadecuada y más alejada de la realidad. Reconozcan el problema, están actuando mal, y corríjanlo dando la cara. Senador Gustavo Madero, el presidente López Obrador ha hablado ampliamente de lo ocurrido en Chihuahua hace unos minutos. Voy a dejar correr la parte donde López Obrador está hablando de los sucesos en La Boquilla, está planteando que está pidiendo a la Fiscalía que lleve a cabo una investigación completa y que se conozca, estoy leyendo la transcripción, y que se conozca todo lo que sucedió. ¿Quién convocó a la movilización? ¿Quién toma la decisión de tomar la presa?
la participación de estos dirigentes y desde luego el castigo a quienes hayan cometido el crimen, refiriéndose a las 2 personas que murieron. Dejo correr, Gustavo Madero, lo que ha dicho López Obrador esta mañana. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, porque ya lo venía yo diciendo aquí, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales y también porque existen intereses creados en todo el control y el manejo del agua. El día de estos lamentables hechos participaron 2 exgobernadores de Chihuahua, del PRI, diputado federal del PAN, también el senador Madero del PAN. Que por cierto, presidente, a pregunta de nosotros hace 2 días en el Senado, previo a la sesión ordinaria, nosotros, su servidor, le preguntaba lo de la gubernatura. Él prácticamente se destapó para la gubernatura de ese estado. En eso anda. Y pero no es justo, o sea, es inaceptable que se utilice un asunto como del agua con propósitos electorales. Para los jóvenes, porque ya hay que estar hablando, para las nuevas generaciones. Ya nosotros nos vamos a ir. Ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Ya vamos de salida. Pero lo importante es que se vaya formando para que entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones con conocimiento de lo que era el antiguo régimen, para que se tengan todos los elementos. Y digo para los jóvenes porque en el caso de Chihuahua ha habido una relación de complicidad entre el PRI y el PAN, una asociación desde Salinas de Gortari. Por eso hay que refrescar la memoria. En Chihuahua, para los jóvenes, se hizo un gran fraude en 1985. 86. ¿Cuántos años tienes? Ayúdenme. 35 años. ¿34 años? 35. 34. Entonces, que tiene ahora 33 años, pues no había nacido. Y el que tiene, los que tienen 33, pues es la mayoría de la población. Bueno, ahí el presidente Gustavo Madero se detuvo en hablar este capítulo sin duda pues histórico para la democracia mexicana, Chihuahua ni más ni menos. Voy a dejar que corra esta parte para que podamos regresar al punto donde se refiere López Obrador al suceso de Delicias y al suceso de La Boquilla. Pero bueno, por lo pronto, Gustavo, lo que ubicamos esta otra parte de las declaraciones del presidente esta mañana, en donde se está refiriendo específicamente a los hechos de ayer, bueno, pues llevó el tema a la propia historia de Chihuahua, hablando de pues el componente político y la intención de utilizar este suceso o esta circunstancia de La Boquilla y del agua con propósitos electorales. Tú mismo eres motivo de la declaración esta mañana de López Obrador y pues subrayó tu intención de buscar la candidatura por el gobierno de Chihuahua, Gustavo. Así es, pues ahí es donde me aclara, sí es perverso entonces
no es por ignorancia, es por perversidad. Está tratando de desviar y darle tintes políticos y electorales a un tema que tiene un origen en la estúpida actitud de su gobierno frente a los chihuahuenses en el manejo del agua, que lo está haciendo con mucha torpeza, con mucha injusticia y con muy poca sensibilidad. Está tratando de desprestigiar a Fernando Baeza por el fraude de 1986, fíjate nomás dónde está tratando de encontrar los orígenes del problema. Se está yendo, él que acusa de demagogia. Bueno, a ver, Gustavo, es que Baeza estaba en la manifestación. Por eso, pero ¿qué tiene que ver el fraude del 86 con esto? Pues es el agua, están defendiendo el agua, esto pasó hace 36 años, ¿y por qué lo vas a descalificar por eso? Pues el vato está defendiendo el agua, él es un productor de Cárdenas, qué mente torcida. O sea, pues está defendiendo el agua de su gobierno que se la está quitando. Sí está totalmente ya muy pirado el presidente. Carmen está viendo moros con tranchete. Que reconozca, admítalo, investigue no nomás eso, investigue también qué ha hecho su gobierno, qué ha hecho Blanca Jiménez, la Conagua, investigue cuánta agua hay en las presas. Eso es muy fácil, hay el 30%, tú sabes que las presas se ensolvan, o sea, se llenan de limo, de lodo allá abajo. El 30% ya está muy cerca de esa agua, ya no vas a poder extraer esa parte para riego, ya el próximo año no va a haber agua para riego, por eso es lo que está sufriendo y temiendo toda esta gente, Carmen. Y el señor está hablando de elecciones del próximo año, de la gubernatura, y de una gubernatura de 1986 donde hubo un fraude electoral en el que pues hicimos... fue precisamente donde los bárbaros del norte, y yo empecé a participar en la política en 1985 con Luis H. Álvarez, con Pancho Barrio, en esa lucha, pero no tiene nada que ver. Estamos ahorita unidos todos de cualquier partido y sin partido por la defensa del agua de los productores de Chihuahua. Es agua concesionada para riego, el gobierno la concesiona, es como si se meten a tu casa y sacan el dinero de tu bolsa para pagar una deuda de ellos. Espérame, si el agua tiene una concesión, tiene un título, tienen derechos. Nunca, ningún presidente en la historia en estos 76 años se había atrevido a utilizar el agua concesionada para pagar el tratado. Eso es lo que está haciendo este gobierno, eso es lo que no reconoce, y él se está yendo a 1986, Carmen. Ya lo perdimos. El señor presidente está tratando siempre de buscar en otros lados, pero no en sí mismo, los problemas que causa su administración y su gobierno. A ver, déjame detener aquí un segundo, Gustavo. Exactamente qué es lo que está ocurriendo. Hay un tratado México-Estados Unidos que México tiene que cumplir y Estados Unidos tiene que cumplir, y nos toca pagar en este quinquenio un volumen determinado de agua, y es lo que se supone ha hecho el gobierno federal, que es quien administra las aguas en el país, y está o ha pagado ya o está pagando eso que nos toca pagar. Ustedes dicen que no deben pagarse esos litos. El tratado de 1944. Sí. Se firma y se dice que México tiene que aportar esta cantidad de aguas que te digo que son 423 millones de metros cúbicos al año al río Bravo. La mayor parte sale de Chihuahua, el 50% por el río Concho. Estamos hablando de estas presas, La Boquilla y Las Vírgenes, o Francisco Madero. Ese es el tratado. El tratado te dice, cada 5 años te vas a hacer la cuenta, tienes que entregar 423 millones, pero te voy a hacer cortes quinquenales. Y vamos a ir almacenando en 2 presas que están en el río Bravo, una se llama la presa Falcón y la otra es la presa La Amistad, y con eso se van haciendo los pagos. Hay 2 SILAS, que son las comisiones internacionales del manejo del agua, que son los que administran estos pagos. Y ahí vamos. El quinquenio vence el 23 de octubre en la noche. De hecho, todavía no vence. El agua cae en Chihuahua en 3 meses, el 70% del agua. Eso es un estado desértico. Y el 70% de las lluvias caen en estos 3 meses. Se han tardado las lluvias, no han llegado.
Y entonces, como no han llegado, están usando el agua de las presas, el agua para riego, y no las avenidas de los arroyos, de los excedentes, que son con los que siempre se ha apagado el agua. Y eso es lo que tiene molesta a la gente, que llegaron y abrieron las válvulas de las presas, que son concesionadas esas aguas, están muy identificadas cuáles son las aguas para riego y cuáles son las aguas del gobierno, y están utilizando las aguas de los agricultores para pagar este tratado. De manera unilateral, sin decir agua va, te mandan al ejército, te abren las compuertas de las válvulas y empiezan a mandar esa agua, incluso por algunos lugares que no tienen ni cauce y que nomás van a inundar y anegar labores viejas y que no van a llegar ni siquiera al río Bravo, pero lo están haciendo tan estúpidamente que así lo están haciendo. Y esto es lo que tiene muy molesto. Lo han hecho en 4 ocasiones, mandan al ejército, a la guardia, abren, hay protestas, se sientan, se compromete la Conagua y dice que ya lo va a cerrar, y luego vuelve a abrir unilateralmente. Ese es el juego que han jugado en 4 ocasiones. Yo creo que tú has relatado varias de estas, investigas en tu noticiero. Ya van varios enfrentamientos de esta naturaleza por el mismo motivo. Hoy se llegó al extremo de que ya hay muertos por esta razón, y de manera injustificada, porque la gente no estaba armada y fueron por la espalda. Entonces, el presidente está hablando de temas políticos y electorales y no está dándole el golpe a que está lastimando a más de 30,000 familias que viven del campo. Voy a presentar, Gustavo Madero, senador del PAN, lo que el presidente ha dicho esta mañana, hace unos minutos, sobre este punto. Detienen a estas personas sin efecto. Llevaban granadas. Habían extraído de la toma de la presa, de la Boquilla. Este es a La Guardia. Sí, entonces detienen, deciden llevarlos a Delicias. Es muy importante que en el caso de La Boquilla, los que estaban en la cortina estaban armados, los que estaban protegiendo solo tenían sus equipos antimotines, sin armas. Entonces, por eso hablo de que actuó bien el comandante, porque llega a un acuerdo para desarmar a los que estaban, recogen todas las armas y las sacan. Entonces lo que va quedando ahí es lo que recogen estos señores, o hay que ver si es de esas bombas que quedaron o otras. El caso es que los detienen, los quieren llevar a Delicias, se organiza una caravana para llevarlos. Ya esto, ya como a las 9, 10 de la noche, todo lo primero sucedió durante el día, y empiezan a seguir los 4 camionetas a los de la Guardia Nacional. Sí, de los manifestantes, pues. ¿Sí? Y se dan unos disparos, esa es la versión. Contestan, contesta uno, primero unos tiros al aire y contesta uno, y de las 4 camionetas se dan cuenta de que una se queda detenida. Entonces, las otras 3 se van, se paran los de la guardia, van y encuentran que estaba herida de muerte una señora y el esposo. No, eso no me atrevo a decirlo. No, eso es la investigación. Sí, entonces
ya llegan la ambulancia, los llevan a... La señora estaba muerta, ya había perdido la vida. Muy lamentable esto. Sí, eso es lo que hay que ver. Si hubo disparos o no, ¿sí? O fue un miembro de la Guardia Nacional. Eso sí, eso se sostiene, que un miembro de la Guardia Nacional tiró. Y ellos están esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de presentarse y declarar, y se va a castigar a los responsables. ¿Cuántas personas están siendo llamadas de la Guardia Nacional para...? Pues son como los que participaron, pues deben de ser como unos 20. O sea, eran los que venían en la caravana. Al final terminan llevando a los detenidos a Chihuahua. Terminan de ponerlos a disposición de la autoridad a las 2 de la mañana. Entonces, estamos pidiendo, bueno, desde ayer, que la Fiscalía lleve a cabo la investigación, pero completa, y que se conozca todo lo que sucedió, quién convocó a la movilización, quién toma la decisión de tomar la presa, la participación de estos dirigentes, y desde luego el castigo a quienes hayan cometido el crimen de la señora y lo de su esposo. Yo le pedí a la licenciada desde ayer, Olga Sánchez Correos, desde la mañana, de que se buscara comunicación con sus familiares. Alejandro Encinas ya entró en comunicación con los familiares de las víctimas, y es muy lamentable esto. Pero es importante conocer, ¿sí?, todo el contexto. Hay muchas cosas, ¿no?, que uno se pregunta, ¿cómo si se tenía este convenio? Porque es algo formal. ¿Qué pasaba antes? ¿No se entregaba agua? ¿Qué pasaba en el caso de Chihuahua cuando estos gobernaban? ¿Entregaban el agua o no le entregaban? O sea, va a ser una muy buena investigación para conocer lo que realmente sucedió. Muy lamentable, muy triste, ¿sí?, porque es pérdida de una vida humana. Eso es lo más sublime. O sea, la vida, no hay cosa más importante que la vida. Entonces, hay falta de moralidad cuando se usa a la gente con propósitos políticos o por intereses económicos. Es parte de lo que dijo esta mañana el presidente de la República, Gustavo Madero, senador de la República. ¿Qué dices al respecto? Pues sí, hay falta de moralidad cuando la Guardia Nacional se utiliza para esto y dispara en una persecución por la espalda, como aparentemente, según relata el presidente, sucede. Pues creo que hay falta de moralidad cuando envías más elementos a cuidar las presas que a capturar Ovidio. Hay falta de moralidad cuando engañas diciendo que este es un tema político y no reconoces que
Él mismo pregunta, ¿qué pasaba antes? Pues siempre se pagó el agua. Te lo acabo de decir. Solo en 5 ocasiones, en 76 años, no se ha podido cumplir, no por falta de ganas, sino por falta de lluvia. La falta de pluma es la que hace corriente al gallo, Carmen. Cuando no hay agua, ¿cómo vas a...? Lo que pasa es que este es el primer presidente de la República que cuando no hay agua, saca de las presas del agua concesionada para entregar al tratado. Eso es la novedad. Este es su gobierno. Nunca, ningún gobierno del PAN o del PRI utilizó de manera unilateral quitando el agua a los campesinos. Esto ya se ha presentado en el pasado en 5 ocasiones y se ha resuelto de manera pacífica, acordada. Se han sacado de otras presas, se han hecho convenios, se han restituido después el agua. Hay muchas maneras de hacerlo, pero no a la fuerza, no a la brava, no unilateralmente, aplastando los derechos de los usuarios de los distritos de riego. Esto es lo que está completamente... Ojalá y si se llegue a fondo en esta investigación. ¿Cuántas veces, Carmen, tú has oído eso? Se va a investigar, ya le pedí a la Fiscalía que vaya a fondo de los hechos y no pasa nada. Este país de la impunidad. Vea los ojos. ¿Qué pasó con lo que estaba diciendo? Pues no ha pasado nada. Es pura impunidad. Asuma su responsabilidad. Vayan a Chihuahua, den la cara, vayan a las presas, que no le cuenten y quítenle el componente político electoral que no lo tiene. Va a tener consecuencias, y esto es lo que sí está viendo, que Chihuahua lo van a perder electoralmente por las torpezas que están haciendo. Ese sí es el costo, y él está tratando de amortiguar ese costo, distribuyendo entre otros partidos el costo electoral de este zafarrancho, ¿verdad? Es lo que está tratando de hacer de manera totalmente injusta, porque nada tiene que ver. Los desplegados que yo he firmado, las declaraciones que he hecho, nunca hemos incitado a la violencia, nunca nos hemos generado este tipo de radicalismo, siempre hemos buscado el acuerdo a través de iniciativas, puntos de acuerdo, posicionamientos, llamando al diálogo, a la negociación. Y eso es lo que ha faltado, Carmen. Pues Gustavo Madero, seguiremos obviamente de cerca todo lo que está ocurriendo para informar y para dar cuenta de lo que está pues en juego al final de cuentas. Hemos presentado lo que ha dicho el presidente, hemos presentado lo que dicen los agricultores, hemos presentado la conferencia de ayer de Mejía, el subsecretario, y bueno, pues te hemos escuchado a ti esta mañana y habremos de seguir de cerca lo que ocurra, pues sí, con una investigación que se promete y que es desde luego la urgente exigencia de todo el mundo, que se esclarezcan estos sucesos de ayer que le han costado la vida a 2 personas. Así que, senador, seguiremos en contacto. Gracias por tomarme la llamada esta mañana. Yo soy también quien te agradece el espacio, Carmen, y la oportunidad de comunicarme contigo y todo el auditorio. Gracias, buen día. Gracias, Gustavo Madero, senador de la República, y pues de esto seguiremos hablando. Son las 10:10, tiempo del centro. Volvemos. Lo mejor de Aristegui Noticias.